Caín y Abel, los primeros hermanos de la humanidad, unidos por la sangre pero separados por el destino. En un giro brutal e inesperado, el mundo que conocía la paz fue testigo del primer asesinato. La envidia ardió como un fuego incontrolable en el corazón de Caín, transformando su alma en un abismo de oscuridad. ¿Qué ocurrió entre ellos para que un simple sacrificio desencadenara una tragedia tan devastadora? Este es el relato de la traición más antigua, donde un hermano alzó la mano contra el otro, marcando para siempre el inicio de la violencia en la humanidad. Hoy, en Relato Celestial, exploramos los oscuros rincones de este primer fratricidio, un acto que dejó cicatrices en la humanidad para siempre. Si quieres descubrir más historias como esta, regálame un like, suscríbete y sigue este canal para que juntos continuemos compartiendo la palabra del Señor. Comenta Dios es bueno y acompáñanos en este viaje hacia el alma de las Escrituras. Caín y Abel, dos hermanos, nacidos de la primera pareja humana, Adán y Eva, hijos de la promesa y de la caída. Cada uno representaba una cara distinta de la humanidad. Caín, el primogénito, robusto y reservado, aprendió desde joven a trabajar la tierra. Bajo el sol abrasador, en el silencio de los campos, Caín cavaba y sembraba, buscando en el fruto de la tierra una conexión, un sentido de pertenencia. Cada grano, cada cosecha, era un reflejo de su esfuerzo, de su alma dedicada al suelo. La tierra era su consuelo, su labor, pero también su refugio. En ella encontraba un tipo de paz que nadie más podía entender. Por otro lado estaba Abel, el hermano menor, quien parecía tener una paz que venía de algo más allá del esfuerzo físico. Abel no tenía la fuerza física de Caín, pero poseía una dulzura y una serenidad que hacía de él un alma tranquila y devota. Era pastor, protector de las ovejas, y su vida estaba marcada por el suave fluir de los ríos, el susurro del viento y el constante latir de la naturaleza que lo rodeaba. Para Abel, cada oveja de su rebaño era una extensión de su propio corazón. Él las cuidaba con esmero, como si viera en ellas la inocencia misma de la creación. Caín y Abel, dos hijos, dos corazones, dos maneras de ver la vida. Mientras Caín se afanaba en el arduo trabajo de cultivar la tierra, Abel encontraba paz en la sencillez de sus ovejas. Uno veía en el sudor de su frente una prueba de su valor, mientras el otro percibía en la naturaleza una paz espiritual. El contraste entre ellos iba más allá de la simple ocupación. Caín era un hombre de pocas palabras, solitario en su trabajo, alguien que escondía bajo su silencio los anhelos y frustraciones de su alma. La vida para él era una constante lucha, una batalla con la tierra y con las expectativas de aquellos que lo rodeaban. Su fuerza y su resistencia eran indiscutibles, pero esa misma fuerza escondía un resentimiento creciente, una insatisfacción que ni él mismo comprendía. Abel, en cambio, era un hombre de fe profunda y de corazón apacible. Veía en cada un amanecer un regalo divino y en cada cordero una criatura sagrada. Para él, Dios estaba en todo, en cada brizna de hierba, en cada nube que cruzaba el cielo. Sus sacrificios a Dios eran sencillos, pero cargados de un amor genuino y una devoción pura. Mientras Caín trabajaba para la tierra, Abel vivía para su Creador. Así, día tras día, ambos hermanos compartían el mismo hogar, pero sus almas viajaban por caminos muy diferentes. Unidos por la sangre, pero separados por su forma de entender la vida, Caín y Abel se preparaban, sin saberlo, para el momento decisivo que cambiaría sus destinos y el rumbo de toda la humanidad. La vida de Caín y Abel no era solo trabajo. En sus corazones, ambos sabían que todo lo que hacían tenía un propósito mayor: agradar a Dios, el creador de todas las cosas, y demostrarle su devoción. Pero en aquellos tiempos antiguos no bastaba con solo palabras. Para acercarse a Dios había que ofrecer algo verdaderamente valioso, un sacrificio, una muestra del corazón de cada uno. Caín, con el sudor de la tierra impregnado en sus manos, llevó al altar los frutos de su trabajo, las mejores cosechas que había logrado obtener. Para él, aquel sacrificio representaba la dureza de su esfuerzo y su fidelidad, algo que había surgido de la tierra, de su propio esfuerzo, de sus propias manos. Aquellas frutas y vegetales eran el fruto de cada jornada bajo el sol, de cada grano arrancado de la tierra con esmero. A sus ojos, aquello era digno de ser apreciado. Abel, en cambio, escogió algo diferente. De su rebaño, tomó el cordero más puro, el más blanco y sin defecto alguno, y lo colocó en el altar. Para Abel, este sacrificio no era solo una muestra de respeto hacia Dios, sino una entrega total de su amor y devoción. Al ofrecer un cordero, él estaba entregando una parte de su propio corazón, un símbolo de pureza, algo que no surgía de su propio esfuerzo sino de su amor y confianza en Dios. Pero entonces ocurrió algo que Caín nunca habría esperado.
En el momento en que ambos hermanos presentaron sus ofrendas, Dios miró a Abel y su sacrificio con favor. Abel fue bendecido, su ofrenda fue recibida como un perfume agradable, mientras que el sacrificio de Caín fue ignorado. Fue como si Dios, el único que veía dentro del alma de cada hombre, percibiera en el corazón de Caín una sombra que ni él mismo comprendía. Al ver la diferencia en la aceptación, un fuego ardiente se encendió en el pecho de Caín. El desconcierto y la confusión lo consumían. ¿Por qué Dios prefiere la ofrenda de Abel? ¿Acaso mi trabajo, mi sudor no son suficientes? Pensaba con desesperación. Lo que comenzó como una duda se fue transformando en enojo, en una herida profunda que cada día se hacía más grande. La envidia, una emoción tan antigua como el hombre mismo, se apoderó de él. Aquello que al principio fue una tristeza silenciosa, se convirtió en resentimiento. Caín veía a su hermano y cada vez le costaba más contener su frustración. El rostro de Abel, su serenidad y su pureza, le resultaban insoportables. ¿Por qué él, el primogénito, debía soportar ese desprecio? ¿Por qué Dios miraba a su hermano con más agrado? Caín sentía que había sido rechazado, que algo en él no era suficiente, y ese dolor se convirtió en odio. Dios, conocedor de todas las cosas, no tardó en percibir la tormenta que agitaba el corazón de Caín. Se acercó a él en espíritu y le dijo: ¿por qué te has enfurecido y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si haces lo malo, el pecado yace a la puerta y te acecha, pero tú puedes dominarlo. Estas palabras resonaron en el alma de Caín como un eco doloroso, una advertencia y una oportunidad de redención. Pero él, cegado por su amargura, no pudo escuchar el mensaje. La envidia había echado raíces en su ser y cada día que pasaba se hacía más profunda y más fuerte, hasta el punto de nublar su juicio. Caín estaba y iría a un paso de hacer lo impensable, de cruzar el umbral que lo llevaría a una tragedia irreversible. En un día como cualquier otro, Caín se acercó a Abel. Su voz, serena y casi amistosa, no delataba la oscuridad que llevaba dentro. «Hermano», le dijo, «ven conmigo al campo». Abel, sin sospechar el peso de esas palabras, asintió. Aquella invitación era un respiro para él, una oportunidad de compartir un momento con su hermano mayor, quien siempre había estado distante. Caminaban juntos bajo el mismo cielo, entre las mismas tierras que los habían visto crecer, pero en el alma de Caín se gestaba un torbellino. Cuanto más se adentraban en el campo, más se endurecía el corazón de Caín. La envidia y el odio que había estado alimentando crecían con cada paso que daba. Allí, en aquel rincón apartado, rodeado de silencio, se encontraba frente a su hermano, quien confiaba en él sin reservas. Abel, con su semblante tranquilo, parecía incapaz de imaginar lo que estaba a punto de suceder. Y en ese momento la furia contenida de Caín estalló. En un acto de violencia y rabia, levantó su mano contra su hermano, el mismo con quien había compartido su infancia, el mismo que dormía bajo el mismo techo y respiraba el mismo aire. El golpe fue brutal, frío, final. En un instante Caín rompió el lazo sagrado de la fraternidad y, por primera vez en la historia de la humanidad, la sangre fue derramada. El cuerpo de Abel cayó sin resistencia y el aire se llenó de un silencio ensordecedor. En ese instante Caín contempló lo que había hecho. Allí, ante él yacía Abel, su hermano, inerte. El campo, testigo mudo de aquel acto de horror, parecía detenerse, como si incluso la naturaleza comprendiera la gravedad de lo que acababa de suceder. Era el primer homicidio, el primer asesinato, el primer fratricidio de la historia. Caín permanecía inmóvil, respirando pesadamente, tratando de comprender la magnitud de su acto. Pero el suelo, la tierra que antes le había dado sus frutos, ahora le devolvía una mirada sombría. No había marcha atrás. El daño estaba hecho. Y en ese silencio inquietante la voz de Dios resonó poderosa. «¿Dónde está Abel, tu hermano?» Caín, intentando disimular su crimen, respondió con una frialdad insólita. «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» Dios, conocedor de todo, no necesitaba una respuesta, pues la tierra misma que ahora bebía la sangre de Abel, clamaba justicia. «¿Qué has hecho?», le preguntó Dios con una voz llena de justicia y tristeza. «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Caín se dio cuenta de que su pecado no podía ocultarse, que el eco de su acto resonaría por toda la eternidad, un acto irreparable que lo marcaría para siempre. Dios entonces dictó su sentencia sobre Caín. «Maldito seas, apartado de la tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano. De ahora en adelante serás un errante y vagabundo en la tierra».
Con esta condena, Dios no solo castigaba a Caín, sino que lo marcaba con una señal que sería visible para todos, para que nadie más pudiera hacerle daño. La marca de Caín, el peso de su culpa, lo acompañaría por el resto de sus días. Así, Caín fue condenado a vagar, llevando consigo el peso de su pecado, el remordimiento de haber arrebatado una vida inocente. Nunca podría escapar de la sombra de aquel campo, del último aliento de su hermano, ni del clamor de la tierra que bebió su sangre. La humanidad desde ese día cargó con la memoria de este primer acto de violencia, el primer asesinato de la historia, que partió el alma de la creación y nos enseñó el precio de la ira y la envidia. La historia de Caín y Abel nos deja una advertencia temporal, el poder destructivo de la envidia y el odio, capaz de romper los lazos más sagrados. Caín nos recuerda que en un instante de oscuridad, una sola acción puede cambiar el curso de nuestras vidas y de la historia misma. Porque aún hoy, la pregunta resuena en nuestros corazones. ¿Somos realmente guardianes de nuestros hermanos? Si este relato te ha tocado el corazón, regálame un like, comenta amén y suscríbete a este canal para que juntos sigamos compartiendo la palabra del Señor.